Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se habla, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente, las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Shanik y Pablo y en este episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Hola Pablo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Súper bien. ¿Estás Qué rico. emocionado por el tema de hoy? Mucho, mucho, muy emocionado. Es un tema que le tengo por diferentes razones, tanto personales como profesionales, muchísimo cariño y además siento que vamos a dar inicio a esta serie de conversaciones con este tema frente a algo que en efecto, desde muchos de los abordajes que se están dando hoy en día, pues no se conversan como nosotros pensamos que debería hacerse, que es también revisando esa carita de la moneda que está más guardada y más oculta. Correcto. Bueno, pues seguramente en el título ya lo vieron, pero hoy vamos a hablar de las neurodivergencias sin diagnóstico. Así que, si te parece bien, vamos a empezar. ¿Te parece bien? Por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si para empezar nos cuentas qué es la neurodivergencia? Bueno, vamos a, vamos a ponerlo en términos muy simples porque recordemos que acá no vinimos a hacer un podcast académico, pero sí con mucha precisión entendernos. Existen todos cerebros distintos en cada una de las personas. Incluso podría decir que en cada uno de los mamíferos existe un cerebro diferente, un cerebro que tiene unos funcionamientos particulares y por eso es que cuando hablamos de personalidades, pues existen muchos tipos de personalidades. Por eso cuando pensamos en una pareja, pues existen muchas posibilidades también de que se nos vayan atravesando personas maravillosas, personas que tienen unas cosas muy bacanas, pero otras no tanto, y luego conocemos a otras. Todos los seres humanos somos un universo y eso es importante para iniciar. Ahora bien, algunas personas dentro de ese universo sienten, piensan, aprenden de una forma que no se ajusta al molde de lo que llamamos neurotípico. El neurotípico es aquella persona que si bien es distinta a todas las demás, conserva una serie de formas de procesar la información, de sentir los estímulos que se asemeja a el resto de personas neurotípicas. Y ya cuando nos salimos al neurodivergente, o sea, donde hay divergencia a esa neurotipicidad, lo que estamos viviendo ya es una persona que lo vive, lo siente, lo experimenta e incluso lo expresa de una manera distinta. En ese sentido, algunos ejemplos para que vayamos como entendiéndonos muy bien, que son muy conocidos y que queremos irnos más allá de eso, está el autismo y el TDAH. Sí, el problema es que, aunque estos términos ya cada vez suenan más familiares, o sea, porque uno entra a redes y realmente ya muchas personas dicen, no, es que a mí me diagnosticaron con TDAH, no, es que a mí me diagnosticaron con autismo. O sea, la verdadera problemática aquí es que muchas personas crecen sin este diagnóstico. O sea, pasan toda su vida sin entender por qué son así, sí, por así decirlo. Y realmente eso puede marcar profundamente la vida de todos. O sea, sí, como bien dices,
Actualmente sí se ha popularizado más, se ha visibilizado más Sí, el autismo y el TDAH, pero las neurodivergencias son muchísimas y también hay que darle peso a esas de las que casi no se habla. Y está súper bien que la gente ya hable de autismo y TDAH. Y aún así correcto. está como un poco satanizado porque ahora toda la gente es como, ay, no, es que ya todo el mundo tiene autismo y ya todo el mundo tiene TDAH. Y lo escuchas mucho. Entonces eso sigue siendo igual un problema, porque si bien ya se está visibilizando, la gente lo sigue minimizando, satanizando y dicen, Siempre ay, tú no hay, tienes nada. yo creo que siempre hay un poco de todo. O sea, siempre va a haber un grupo de personas que entren a recoger estas evidencias científicas, además, pues que no son creencias o cuestiones de índole, no sé, político, ¿no? Estamos hablando es de evidencia científica y siempre va a haber personas pues, que lo quieren minimizar, siempre habrán personas que lo quieren también pues, como engrandecer, pero es importante que ya se esté logrando generar una conversación. Ahora, también existe otra cuestión que se dio mucho y es que en los años 90, digamos que en todo el recorrido de esos años, se dieron muchos diagnósticos que hoy, con la evidencia científica que tenemos hoy, podemos entender que no fueron tan acertados. Si bien ya dimos como un paso a que hoy en día ya no solamente hablemos de TDAH, lo cierto es que en los años 90 se hablaba tanto de TDAH que muchos niños que podían tener cualquier otro tipo de neurodivergencia, mm, llámese autismo, llámese discalculia, llámese, bueno, ahora las exploramos un poquito como en su generalidad, eran puestos con TDAH y eso también generó una serie de problemáticas. Em, bueno, no me quiero adelantar como algunas de las cosas que vamos a estar hablando ahora, pero sí imaginémonos eso, de que hay dos vertientes en esta conversación. Una es la persona que ha pasado toda su vida sintiéndose muy distinta y no fue diagnosticada, y la otra es que fue diagnosticada de una manera equivocada por las herramientas. En nuestros países, además hay que decirlo, no llegaba la información científica a la misma velocidad que hoy ya llega, porque Claro. ya es un mundo más globalizado, ya es un mundo donde los artículos científicos, entonces nosotros como profesionales ya hoy sin mayor esfuerzo podemos acceder a lo que se está publicando en este momento en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Es más fácil la construcción hoy del pensamiento, pero bueno, son cosas que van pasando y ahí vamos. Sí, no, total. No recuerdo si, si íbamos a hablar de esto más adelante, pero ahorita que lo mencionabas, sí se me hace como igual importante destacar que muchas neurodivergencias empatan en muchas actitudes que tienen las personas. Entonces, o sea, como que el autismo luego es muy parecido al TDAH en algunas cosas. Entonces, eso igual muchas veces lleva a que se haga un mal diagnóstico. Ujú. Entonces, igual siento que es bueno, bueno, no sé qué tan bueno, ¿tú qué opinas? Que a veces a lo mejor las personas busquen una segunda opinión, así como, "Ay, ya me dijeron que tengo esto, podría buscar una segunda opinión". Pues depende, yo lo que pienso es que si el diagnóstico inicial que tú recibiste, bien sea en los años 90, en los 2000, consideras como ser humano, como persona, que te ofrece y te ha ofrecido a lo largo del tiempo herramientas pues, para poder hacer de tu vida una vida feliz, una vida amable, una vida funcional, pues no hay necesidad. Y lo mismo aplicaría incluso si recibes el diagnóstico hoy. Si recibes el diagnóstico hoy y te cuadra, las herramientas que estás recibiendo a través de haber recibido ese diagnóstico son funcionales, te ayudan, te hacen vivir la vida más tranquilamente, pues finalmente, y aquí sí voy a irme a ganarme algunos enemigos, finalmente el diagnóstico es lo de menos.
O sea, lo importante es que tú te puedas sentir bien. Ahora, si por el contrario, ese diagnóstico que recibiste hace un montón de años o que recibiste hace 2 meses, perdón, amo tu vaso, me encantó. Gracias. Ese diagnóstico que recibiste hace 2 meses, ves que no concuerda, sientes que hay algo que está ahí, que podría ser eso, pero que podría ser algo más o que debería evaluarse un poco más, que las herramientas de las que te están hablando como que no, pues como que no No tienen cuadran. sentido para tu vida. Sí, hay que buscar un segundo diagnóstico. Y que sí es muy importante entender quién da el diagnóstico, sea el primero, el segundo, el tercero, porque y volveré a estas lógicas. No estoy señalando a nadie, pero es que diagnósticos de TDAH, a mí me han llegado personas a consulta que dicen, yo fui diagnosticado de TDAH. Ok, ¿y quién te diagnosticó? La profesora. ¿Cuál profesora? La de tercero de primaria. Es importante que Ah, acudan con un profesional de la salud y que pues realmente sí tenga conocimientos sobre el tema, porque si bien decíamos en la introducción, eh, güey, de psicología hay muchísimas ramas, vertientes, teorías y demás. No todos se especializan en lo mismo y no todos te pueden decir, ¿sabes qué? Si tienes autismo, si tienes TDAH y dejarles claro que, o sea, es un proceso para llegar al diagnóstico, no es como de que, sí tienes esto y ya. O sea, es un proceso que lleva su tiempecito, es la un proceso verdad. que lleva sesiones, es un proceso que requiere de un amplio conocimiento de quién eres y que puede requerir muchas o pocas, pero siempre pruebas que además nos pueden dar una pista importante, pruebas neuropsicológicas, científicas. Pensemos un poco en esta lógica. Los que ayudan a generar diagnósticos en neurodivergencias son los neuropsicólogos. No es tampoco el psicólogo que no tiene especialización en un área clínica, no es específicamente el neuropsicólogo. No somos nosotros dos que no tenemos en este caso una especialización en neuropsicología, sino en otras áreas. Ya posteriormente a recibir el diagnóstico te podrán acompañar psicólogos que tengan especializaciones en otras áreas y conocimientos, por supuesto, en esto. Pero es muy, muy, muy fundamental comprender eso porque es que diagnósticos equivocados seguramente, en serio parto de la premisa del buen obrar, de personas que los estaban buscando hacer bien. Si nosotros mismos Ujú. hubiéramos estado operando como psicólogos en los años 90, en principios de los 90, es muy factible que nos hubiéramos equivocado con diagnósticos porque era la información que se tenía. Era la información que se tenía. Y una cosa que quiero que profundicemos en este o posteriormente en otro programa es que también se presenta una diferencia desafiante en lo que son los diagnósticos entre neurodivergentes hombres frente a las mujeres, ya que por su capacidad adaptativa a muchas dificultades, a muchas situaciones sociales, puede llegar a ser mucho más desafiante diagnosticar a una mujer y puede ser un poco incluso más tardado diagnosticar a una mujer que a un hombre. Eh, pero Me bueno, parece un buen tema para otro yo creo que programa, ese la verdad. es un tema que Se puede debemos ampliar abordar mucho. más adelante, que debemos abordar Ajá. más adelante. Pero volvamos a las Sí, sí. generalidades. Yo creo que Ya debemos nos volver porque desviamos igual un poco. algunas personas deben decir, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Bueno, ahorita ya nos comentabas un poco, pero ¿qué te parece si profundizas un poco más y nos explicas como la diferencia entre neurodivergencia y neurotípico? Perfecto. A ver, yo quiero partir de una premisa y es que los cerebros, como les decía, tienen todos unos funcionamientos diferentes. Todas las personas tenemos un cerebro diferente, todos reaccionamos, así sea por unos poquitos como ángulos de diferencia, pero todos funcionamos un poco diferente.
De repente eso se puede identificar en la manera en la que hablamos, los gestos que usamos, las cosas que nos generan alegría, las que nos generan tristeza o las que incluso nos pueden generar asco. Todos tenemos una manera distinta de funcionar. Pero, como les decía, lo neurotípico es como lo estándar social, como socialmente se espera que una persona se comporte, aprenda y se relacione con otros. Existen unos parámetros que se han establecido para poder comprender eso y que es lo que se ha denominado como social y culturalmente, porque además esto es importante, la cultura también juega un papel acá bastante relevante en cómo nos entendemos desde lo neurotípico. Ahora, lo neurodivergente es de lo que se escapa a eso, pero desde un enfoque clínico, no desde, es que él es muy chistoso y la gente no es tan chistosa, entonces él debe ser neurodivergente. No, acá ya estamos hablando específicamente de unas características clínicas que se logran identificar en su manera de comportarse, sí, pero también en su manera de procesar la información y de cómo ese procesamiento de la información que llega a su cerebro, pues se sale del molde, no como un defecto, sino como una variación. Algunas personas, y esto por supuesto que no todos lo van a defender, yo en lo personal lo defiendo, algunas personas consideramos que la neurodivergencia es un tipo de evolución humana, que no es un defecto, que no es una imprecisión, sino que es una manera nueva de, de procesar la información. Entonces, vamos a hablar de que no existe a hoy una lista cerrada de lo que son las neurodivergencias. Y si nos ponemos a buscar listados, incluso pues tú y yo hablábamos ahora sobre eso, o sea, hay unos listados Muchísimos. gigantes, gigantes, pero me gustó Sí. mucho este que está cortico y que logra como englobar varias cosas de manera muy práctica. Ah, Entonces, dentro de las neurodivergencias está el autismo y el TDAH, como ya les decíamos, que son esos que más frecuentemente se relacionan con la neurodivergencia. Pero también está la dislexia, que es esa forma de procesar el lenguaje escrito y de lectura de una manera distinta. Siempre lo hemos visto como solamente o de alguna manera lo hemos popularizado como un problema gigante, pero es que en el trasfondo de eso es que hay una manera distinta de procesar la información y por ende hay una manera diferente en que debemos conectar esa forma con unos conceptos más adecuados. También está la discalculia, que es unas dificultades muy específicas, unas situaciones muy específicas para que el cerebro pueda manejar conceptos numéricos. La disgrafia va más relacionado con la escritura. La dispraxia, que son temas de coordinación, de personas que se pueden como, digamos, un tanto generar alteraciones en su forma de conectar esa planificación de movimientos. Se menciona mucho el síndrome de Tourette, que es la presencia de tics motores o vocales. Luego empezamos a tocar asuntos como de altas capacidades o lo que popularmente se ha llamado pues como los superdotados. La epilepsia aparece también acá, ya que la recepción de estímulos puede llegar a generar en las personas epilépticas unos temas de episodios que son muy agresivos. Y pues finalmente, para no alargar mucho la lista, condiciones de salud mental crónicas, ansiedad, depresión recurrente, se pueden llegar a reconocer como elementos que van relacionados con esa neurodiversidad. ¿Por qué? Porque entonces lo emocional en estas personas funciona de una manera distinta. Vemos pues que hay un montononón de observaciones. También vemos que es un tema que se sigue aprendiendo, que se sigue debatiendo. Si ustedes de repente empiezan a leer a un teórico, van a encontrar que él defiende que algunas de estas cosas sí están y que otras no. Incluso hay teóricos que dicen, no, solamente es el TDAH y el autismo y las otras cosas las relacionan a otras áreas.
pero para no entrar en discusión, quedémonos con ese concepto. Es un cerebro que funciona diferente y no significa que ese cerebro, esa persona, esté mal. Es un funcionamiento distinto. Correcto. Ahorita no sé por qué me brinco, no lo mencionamos. A lo mejor hay gente que no conoce nada del tema, que ahorita nos está viendo, y solo quería hacer como la anotación de que TDAH significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por si no lo sabían, porque ahorita como que me brinco y dije, a lo mejor alguien que no tiene idea de nada del tema lo está viendo y dice que es TDAH, porque pues, solo son las siglas. Toda la razón, toda la razón. Entonces, una disculpa. Acá ya se los expliqué un poco. Y continuando con lo que decías, me parece importante destacar que si a ustedes les dan un diagnóstico, no piensen que es una etiqueta. No es una etiqueta. Que les den un diagnóstico es hasta liberador, porque así les van a poder dar herramientas para poder manejar la forma en que su cerebro procesa las cosas. Entonces, el tener ya un diagnóstico literal los va a ayudar a tener una calidad de vida mejor, por así decirlo, porque entonces ya van a entender mejor las cosas de, ay, es que, enfocándome en TDAH, es que yo me distraigo mucho, no entiendo por qué soy así. Entonces ya cuando tienes el diagnóstico te pueden dar las herramientas para concentrarte mejor, para poder enfocarte en lo que estés haciendo. No sé, o sea, los invito a no sentirse mal si les llegan a dar un diagnóstico así, porque no es algo malo, solo es una forma diferente de vivir. Y hay que aprender cómo vivir con esto. Y se les Claro, van a dar las herramientas. y pues sí, y además es un poco como muchas cosas en la vida. De repente nosotros pues tenemos una gran oportunidad y es que nos ganamos un viaje, pero nadie nos explicó que para los vuelos internacionales hay que tener una maleta que cumpla una serie de características. Entonces nos llevamos una maleta más grande y eso va a hacer que tengamos dificultades. O vamos a llevarnos una maleta más pequeña de lo que hubiéramos y perdimos oportunidades y perdimos la oportunidad de podernos regresar con más recuerdos o lo que sea. Quiero que lo piensen un poco de esa manera. Acá lo que estamos haciendo es, todos en la vida tenemos un viaje, todos. Y en ese viaje, pues, podemos llevar una maleta con muchos elementos que nos van a ayudar durante nuestro viaje. Entonces, cuando nos planteamos que hay una neurodivergencia en nuestro camino, pues lo que queremos es poder tener elementos que nos ayuden, que nos permitan disfrutar de ese viaje, disfrutar, no desafiarlo, no volverlo terrible, no ver cómo lo superamos, ¿no? Sino disfrutar de ese viaje. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, empacar bien nuestra maleta cuando recibimos el diagnóstico. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si ahora nos cuentas un poco las causas más comunes de que alguien no reciba un diagnóstico? Claro, esto además, mm, pues tú y yo lo hemos vivido en consulta porque, porque es muy fuerte lo que se logra experimentar, lo que logran experimentar las personas cuando entienden y le pueden dar sentido a muchos aspectos de su vida después de haber recibido un diagnóstico, pero también lograr entender cómo vivieron esas vidas previas a esos diagnósticos. Hay unas causas de falta de diagnóstico pues, que generan situaciones absolutamente difíciles para la persona. Por un lado está el estigma social, donde cambia, o sea, no es solo perezoso, no es solo una persona distraída, pero esa era la manera en la que lo estaban señalando socialmente. Es que no le pones ganas, es que no lo intentas lo suficiente, es que no te esfuerzas. Pues cuando no hay un diagnóstico, no hay un entendimiento de qué está pasando ahí. También hay una falta de acceso a profesionales y eso es
pues de las cuestiones que para nosotros como profesionales pues más nos duele. Porque una persona que va teniendo que dar tumbos a lo largo de su vida como de manera, hombre, de manera casi que adivinando a ver cómo funciona con esto y además recogiendo lo primero que les decía, donde constantemente está siendo señalado o señalada de que hace mal las cosas, de que no le pone ganas, pues se vuelve muy frustrante. E inclusive eso lleva a muchas personas a construir cuadros de depresión, de ansiedad, pues, de frustración muy elevadas. Por otro lado, está el desconocimiento de las familias, de las escuelas, de los centros educativos, de los amigos, donde el no tener este conocimiento de lo que ocurre dentro de ese cerebro, dentro de esa persona, pues también va a generar, por un lado, más estigma social, pero también por el otro, una falta de comprensión de pero entonces, ¿sí invitamos a esta persona a esta reunión familiar o no? Porque es que es como que se estresa, ella como que no la pasa bien acá. No, pero es que ¿cómo no la vamos a invitar? Y de repente es una reunión con mucho ruido, con unos sonidos súper estridentes. Y claro, si tuviéramos ya el diagnóstico, veríamos, ah, no, es que esta persona tiene un autismo, por ejemplo, y por eso está mal. Y si simplemente aceptáramos de que esta persona podría venir a esta reunión poniéndose unos taponcitos cuando vayamos a hacer tanto ruido, unos taponcitos en los oídos, ya se solucionaría la cosa. O sea, vemos ahí también un tanto como esa posibilidad de cuando tenemos diagnóstico y ya aprendemos a funcionar y a defendernos, pues también. Pero también hay unos factores culturales, y es que en muchos entornos, aún hoy en día, no se habla de salud mental o se minimizan los temas de salud mental y eso, por supuesto, también va generando en una persona que no tiene un diagnóstico, que no lo busque o que no vaya como encaminado a eso. Claro, porque muchas veces las personas es como, no, pues es que yo estoy mal, solo soy raro. Y entonces no se animan a, más bien no es que no se animen, sino como que a lo mejor no entienden que lo que necesitan es buscar ayuda de un profesional, porque lo que tienen es a lo mejor una neurodivergencia, porque el contexto social, familiar, lo que sea, no los lleva a eso. Y muchas veces ni siquiera es porque sean malos, es solo por el desconocimiento del tema. Claro. Entonces, pues es eso. Y hay algo que es complicado, ahora que lo dices, me hiciste recordar un par de casos de personas que llegan a mi consulta, reitero, yo no diagnostico las neurodivergencias, pero sí identifico unos rasgos y eso me lleva a generar una remisión a un neuropsicólogo. Mm, pero me llegaron en algún momento de la vida profesional casos de personas que habían tardado muchos años en buscar consulta por esos temas que ellos ya sentían y estaban sospechando. Digo, también el boom de las redes sociales, de la información, del TikTok, como de todo, va haciendo que las personas de plano, o sea, somos muy críticos de esa sobreestimulación, pero también tiene a veces cosas muy positivas. Y es que una Claro, persona va viendo todo eso y dice, uy, yo me estoy identificando, debería buscar ayuda, debería buscar un experto, un profesional. claro. Pero les hablaba de este par de casos donde ellos me explicaban que no lo habían hecho antes porque los desmotivaban, porque les generaban como, no, no sea bobo, pues mamás y papás, amigos, parejas les decían, no, pues ¿cómo vas a tener algo de eso? Eh, pues cálmate. Es muy complejo cuando culturalmente no hay un abrazo hacia comprender que la salud mental no es solamente para cuando estamos muy tristes o para cuando tenemos una pérdida muy dolorosa o para cuando estamos ya teniendo problemas de salud mental muy fuertes. La salud mental también es buscar respuestas a quiénes somos, a por qué somos como somos y cómo podemos recoger eso que somos para vivir mejor. Claro. Bueno, aquí
Recuerden que el podcast se trata un poco igual de humanizar a los psicólogos, entonces yo aquí les voy a dar mi ejemplo personal. Eh, yo toda mi vida me sentí como rara, que no encajaba. Y yo crecí, era como de, "Meh, no pasa nada, no, nunca le dije a nadie, solo para mí eran como cosas raras. Yo era como, me cuesta, pero no lo ignoro. Pasé toda mi vida, estudié la carrera en psicología y quiero que en psicología nunca ningún profesor se dio cuenta de nada, o a lo mejor se dieron cuenta y no me dijeron nada. Pasan los años, conozco a Pablo, nos hacemos muy amigos y en una de esas conversaciones casuales, ya después de habernos conocido por X tiempo, yo ni recuerdo por qué se dio la conversación y Pablo me dice, oye, como que nunca has considerado, pienso que tal vez tú podrías tener TDAH. Y así como, ay, no, claro que no. ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Cómo crees? Y me dice, no, que sí, por tal y tal y tal y tal. Y yo así de, ay, no. Todavía Pablo me lo dijo y yo tardé 2, 3 años en buscar un profesional para que me pudiera diagnosticar. ¿Y qué creen? Fui con una psicóloga, me hizo las pruebas pertinentes, estuve asistiendo con ella, shalala, sí tengo TDAH. Hasta mis 29, casi 30 años, o sea, esto acaba de pasar hace nada, ya se me dio un diagnóstico real de que yo tengo TDAH. O sea, y eso evidentemente repercutió en mi salud mental en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque yo no tenía un diagnóstico, yo no sabía qué herramientas usar, o sea, hasta apenas ya estoy como logrando enfocarme más y salir adelante. Ojo, y aquí, también tuve que ir con una psiquiatra. Ir con un psiquiatra no es malo. O sea, igual quiten el estigma de que ir con un psiquiatra es para locos, porque si de por sí antes estaba satanizado ir con psicólogos, porque era para locos, ir con un psiquiatra peor. No, me tocó ir con una psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo necesito medicación para poder controlar el TDAH. No es algo malo. O sea, eso te ayuda a poder estar incluso en paz contigo mismo. Entonces, esa es mi historia personal. Que yo decía, porque sí hubo un punto en el que yo decía, ¿cómo es que pude estudiar una carrera en psicología y nunca nadie se dio cuenta o nunca nadie me dijo nada? O sea, son como esas cosas que golpean, que choquean. Entonces, pues nada, solo les quería dar mi ejemplo acá, personal. ¿no? Y me parece muy bello precisamente recoger esto que habla de eso, de lo que queremos hablar en otro programa, sobre, sobre cómo pasa con las mujeres, sobre cómo Sí, muchas, pero no muchas quise profundizar en situaciones eso, pasa precisamente con por... ellas. Ujú. Es desafiante, es desafiante. Yo tendría una historia distinta y es que fui diagnosticado con TDAH en los 90, pero fue hasta hace pocos años que se revisa ese diagnóstico y se entiende que tengo ese autismo. Y, y lo mismo, o sea, es, ok, vale, si bien en mi caso, afortunadamente, muchas de las herramientas que se le entregan a lo largo de la vida a una persona con TDAH me sirvieron porque igual le servían a una persona con autismo. Habían muchas inquietudes personales en mí de, pero yo, ¿por qué soy así? O sea, el TDAH no me lo explica. Me ayuda a entender otras cosas, pero no esto, no estas situaciones o demás. Entonces es muy bonito, de verdad es muy bonito y miren, nosotros como psicólogos que pasamos por la carrera, que hicimos los estudios, podemos pasar, podemos nosotros mismos verlo de una manera como desapercibida. No les digo con esto que se vuelvan pues detectives de sí Sí, mismos o de no. su entorno, pero sí hay inquietudes, sí hay No, y inquietudes, sobre todo, perdón que te interrumpa, es muy agresivo que lleguen con alguien y le digan, "Ah, es que tú podrías tener tal". Es muy agresivo. O sí, sea, piensen en eso, porque la verdad, si incluso cuando Pablo y yo lo estábamos hablando, o sea, no lo sentí agresivo, pero pues sí estuvo esta negación como de no. ujú, Y es una relación de amistad estrecha y estábamos hablando como del tema, ¿saben?
Entonces, Bueno, no se acerquen ustedes a decirle a alguien así como, ay, no, es que, ¿sabes qué? Por tal y tal y tal, yo creo que podrías tener tal, porque es muy agresivo. claro, yo creo que la pauta fundamental acá es ese cuestionamiento interno o escucharle a otros sobre su cuestionamiento interno de yo no entiendo por qué soy así y no lo comprendo. Pues, Ujú. y eso me daña o eso me duele no entenderlo. Y un regalo que nos podemos dar en la vida es ir donde un neuropsicólogo, sea inclusive que no tengamos en nuestro ser como identificado, no, es que esto suena a eso que me estaban hablando en el podcast, puede no, ni siquiera tener nada que relacione con ello, pero un neuropsicólogo nos ayuda a comprender un pedacito de nuestra máquina humana que es ese cerebro, que es una parte muy fundamental, así como nos hacemos un chequeo cada año para que nos revisen cómo están los dientes, así como de repente nos hacemos unos exámenes de sangre para ver cómo estamos con lo del azúcar, con los temas de nuestra salud y demás. Qué rico que al menos una vez en la vida nos regalemos una ida donde un neuropsicólogo, así estemos divinamente, así estemos perfectamente, porque eso nos va a ayudar a recoger cosas que nos pueden permitir ser más óptimos, que nos pueden permitir ser más creativos, que nos van a facilitar la vida. No es buscar por buscar, sino regalarnos también como esa posibilidad. Claro. Bueno, continuemos un poco, que a veces nos distraemos demasiado. ¿Qué te parece si nos cuentas el impacto, no sé, tal vez a través de las etapas de la vida o como quieras, de no tener un diagnóstico? ¿Cómo impacta en las vidas de las personas neurodivergentes que no consiguen un diagnóstico, Que no consiguen, que no lo tienen, que no lo que tienen? no lo han imaginado, pues también nos pasó a nosotros, por ejemplo. Pero, a ver, hay todo un tipo de posibilidades. Hay personas que, pues, que simplemente, y se los digo, y ahí no está mal, que tengan, objetivamente hablando, una neurodivergencia y mueran sin saberlo y hayan vivido una vida maravillosa. Total. Porque también seguramente pasa. Y no hay ningún problema. Reitero, más allá de los diagnósticos, más allá de tener o no tener esto o aquello es, tú tienes inquietudes, tú necesitas resolver esas dudas, tú ves que con tu entorno no funcionas como funcionan otros y te gustaría lograr funcionar un poco más cercano a eso, entonces vale la pena profundizar. Tú no tienes dificultades, tú fuiste coincidiendo en muchas cosas que fueron pasando a lo largo de los años y de la vida y te pusieron donde estás y estás tranquilo ahí, pues está bien, está bien. Pero cuando sí hay esas dudas, cuando existen esos planteamientos constantes de, pero yo por qué, pero siempre me señalan de esto, demás, se suelen dar como una serie de cosas y que se marcan además mucho en diferentes etapas de la vida. En la infancia se marca mucho la baja autoestima. Siempre son como escuchando, es que eres flojo, es que sos muy desordenado. También se presentan problemas escolares, es inteligente, pero no rinde. Y se puede llegar a presentar algo muy triste para cualquier niño y es el aislamiento social. Los demás niños no entienden esa forma del jugar, del hablar, del socializar. Entonces, pues es una persona que termina siendo un poco más solitaria. Ahora, en la adolescencia, cuando vivimos una cantidad de cambios emocionales, de empezar a concretar un poco más cuál va a ser nuestra estructura de personalidad, cómo va a ser nuestra manera planteémoslo como de tener nuestra propia esencia, en esa adolescencia donde las hormonas están a tope, hay mayor riesgo de ansiedad y de depresión, un sentimiento más marcado, más profundo de no encajar, o incluso algunos adolescentes, recuerdo que nos lo han nombrado como sentirse que están rotos, como que no cuadran, que hay algo ahí pues que no está bien. En la adultez hay reitero, estas son posibilidades, no cosas pues que ocurran sí o sí. En la adultez hay un burnout constante, un sobreesfuerzo por funcionar en un mundo pues al que no se sienten completamente adaptados,
Muchas veces hay problemas laborales, donde hay una mala interpretación de conductas, bajo rendimiento, no por falta de capacidad, de capacidad, sino por falta de, pues, de entendimiento, de comprensión. Dificultades en las relaciones, malos entendidos, exceso de carga emocional, pues como situaciones muy diversas. Quería contarles un poco a propósito de esto, y de humanizarnos, que para mí había un desafío muy grande, en una empresa en la que trabajo, y es, llegaban los logros del equipo, llegaban las cosas poderosas que se habían hecho bien, que la rompimos y diseñamos una experiencia maravillosa, qué bueno. Y para mí, yo en ese momento no tenía diagnóstico. Para mí era muy difícil, eh, conectarme con esa celebración y el tono y la intensidad en la que debía. Yo sentía que yo iba o un paso más atrás o que terminaba mostrándome demasiado más feliz y que cualquiera de esas cosas no estaba bien. Y luego miraba bien y yo, no, pero es que solamente es chocar las cinco porque la hicimos, no es pararse del puesto. O todo lo contrario. O yo veía que todos se paraban y celebraban fuerte y se daban un abrazo y yo, venga, yo me paro. Pues, pero siempre era como una sensación de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no logro sentirlo como ellos? ¿Qué está mal en mí? Y claro, viene el ego del psicólogo y, pero yo soy psicólogo, yo debería, voy a analizarlos más y me voy a adaptar. Y me voy a adaptar porque yo puedo hacerlo. Es muy complejo, es muy difícil. Y les estoy hablando acá de algo de celebración, pero eso mismo repercute en muchos otros aspectos de mi vida, donde con parejas no poder conectar de una manera precisa con esos sentimientos, no lograr encajar como muchas cuestiones relacionadas a lo largo de la vida, se van viviendo situaciones muy complejas por o no tener el diagnóstico o tener un diagnóstico equivocado. Daré como un ejemplo más cotidiano, por así decirlo. Imagínense que es como usar un software en tu computadora que no está diseñado para tu computadora y funciona, pero no de forma óptima. O Ujú. sea, no funciona como debería funcionar. Así es como se siente vivir con una neurodivergencia no diagnosticada. Es complejo, Muy duro. porque no están esas herramientas que te ayudan a entender mejor. Entonces, digo, para que puedan como aterrizarlo un poco más. Me gusta mucho ese ejemplo. Sí, yo conecto bien con eso y siento que lo que me pasaba y seguramente también lo que tú en muchos momentos has vivido y desde luego lo que con mucha seguridad muchos de los que nos están viendo lo han sentido, es eso, es como, yo, pues, o sea, sí me logro movilizar en el mundo, pero ¿por qué no tengo todos los botones como programados bien? ¿Qué pasa? ¿Qué me ocurre? El desespero, y incluso voy a hablar de algo que es el vacío existencial que eso va generando en la vida, es muy marcado, es muy fuerte. Y uno lo intenta, pues justificar o lo intenta buscar, pero al final no dejan de ser como respuestas, en mi perspectiva, muy vacías y que es cuando recibo el diagnóstico que, wow, me cambian un montón de cosas. Quisiera salirme del guión y hablar sobre eso. O sea, tú qué has escuchado, o tú misma qué has sentido cuando ya, listo, recibiste ese diagnóstico, ¿cómo se sintió eso para ti? Y yo, pues, Alivio. Yo sentí alivio. Y aquí voy a hablar bien sin filtro porque creo que es importante. Bueno, para empezar, cuando tú me dijiste que podría tener eso, yo estuve en negación mucho tiempo. O sea, como que sí, era como de, sí, como que medio me casé con la probabilidad, pero era como de, no, ¿cómo voy a tener eso? Y ya llegó un punto en el que digo, ¿sabes qué? Ya, voy a revisar qué. Ya me dan el diagnóstico y todo, y sentí mucho alivio,
¿Por qué? Porque toda mi vida yo literalmente, y espero que no nos bajen el video por usar palabras así, me sentía estúpida. O sea, toda mi vida yo me sentía estúpida, era como de, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué me cuesta más trabajo? ¿Por qué? Porque la escuela me cuesta trabajo. Yo toda mi vida escolar fue un martirio. Yo odiaba ir a la escuela porque no lograba concentrarme. Era horrible. O sea, en serio, horrible para mí ir a la escuela. Cuando yo terminé la carrera, fue como, ya al fin no voy a tener que ir más a clases. Después me metí a estudiar una maestría, ¿verdad? Entonces, no. Yo solita pensarte más, pero bueno, o sea, ese es mi punto. Para mí, en mi caso, sentí mucho alivio porque fue como de, entonces no soy tonta, solo funciono de una forma diferente. Pero ese es mi caso. Yo sé que a muchas personas les cae el diagnóstico como una bomba y lo toman muy mal. Cuéntanos tú cómo viviste es todo esto. A Porque, mí o sea, es me, que los dos fuimos diagnosticados ya de adultos. sí, claro, no, total, y es muy distinto cuando, cuando recibes el diagnóstico siendo adulto y es el profesional y tú, a cuando lo recibes siendo niño y es un poco como que tus papás lo tienen que digerir para que entonces ya te lo puedan bajar a ti. La bomba es para ellos. La bomba, sí, porque para uno es como... Y a mí me pasó, a mí me pasó las dos. O sea, yo recibí un diagnóstico de TDAH que no era, pero me ayudó mucho porque lo mismo, porque muchas herramientas dentro de las diferentes neurodiversidades, pues igual le funcionan a todos o a muchos casos le pueden funcionar las mismas herramientas. Entonces, si bien no estaba tan preciso el asunto, yo recibí unas herramientas muy poderosas, pero a pesar de eso, esas herramientas no me dan explicación de otras cosas, como mi necesidad de que después de un rato en esas reuniones familiares yo necesitara aislarme, necesitara darme un respiro y me fuera con mis audífonos a alguna parte, sea una cocina o si estábamos, no sé, en una casa de campo por una celebración en diciembre, pues yo me fuera como lejos un rato. Para mí eso era una cosa muy inexplicable y conforme me fui haciendo adulto, bueno, adolescente y luego adulto, yo era, pero yo ¿por qué soy así de grosero? Si mi familia es buena onda, si mi familia es tan chévere conmigo, ¿yo por qué hago esto? Entonces ya no solamente era lo que me decían las personas, porque mi familia pues se acostumbró. Dijo, pues él es así, él no le gusta estar todo el rato. Él va y vuelve, va y vuelve. Pero yo sí me cuestionaba mucho, pero yo ¿por qué soy tan grosero con mi familia? Luego con mis amigos, ya que uno empieza en esos últimos años del colegio, en los primeros de la universidad, donde empiezan a surgir otro tipo de planes, donde uno además ya empieza a tener como relaciones románticas más profundas y desde luego llegan los mismos cuestionamientos. No ve que los amigos que se mega enamoraban querían todo el tiempo estar con su pareja. Y yo me cuestionaba, o sea, a mí me encanta estar con mi pareja, pero yo no quiero estar todo el tiempo con ella. Yo quiero unos ratos para mí. Yo necesito. Entonces, yo estoy mal. Yo soy un mal hombre, yo soy una mala pareja, además de ser un mal familiar, además de ser un mal amigo, y luego súmele el ejemplo que les daba ahora. Yo soy un mal compañero de trabajo que no me logro alegrar o entristecer al mismo nivel que los demás. Entonces, para mí fue de verdad agua muy fresca después de haber vivido una vida sediento de respuestas, el poder recibir el diagnóstico. Pero concuerdo con lo que Shanik nos plantea, y es que para muchas personas es algo que también por muchos estigmas, por muchas creencias que luego toca empezar a revisar y a corregir,
se llega a ese diagnóstico como algo malo, como algo terrible. Para muchos papás es también muy difícil recibir un diagnóstico de que su hijo tiene algún tipo de neurodivergencia y eso pues desde luego está explicado en que cultural y socialmente todos queremos como, como vivir en la normalidad, donde no hay cuestionamiento, pero es maravilloso salirse de esa normalidad. Es de verdad hermoso aceptar que más allá de una normalidad o anormalidad, que eso sí que está muy mal dicho acá, lo maravilloso es que todos somos diferentes, todos tenemos posibilidades, todos tenemos desafíos también y está buenísimo. Ahorita nada más como para terminar lo que mi idea, me hiciste, ahorita que decías lo de los papás, yo no sé cómo habrá sido con tus papás, pero cuando yo les dije a mis papás como de tengo tal cosa, la reacción de mi mamá fue pedirme perdón y le dije, no, ¿por qué? Porque me pides perdón, no, no es tu culpa. Y la reacción de mi papá fue como de, pero si nosotros siempre estábamos al pendiente de ustedes, ¿por qué no nos dimos cuenta? O sea, entonces, o sea, sí les entró como esta culpa de, no quiero asumir, pero pues a lo mejor ellos procesaron como algo, se cuestionaron algo dentro de su paternidad, ¿no? O sea, y me lo expresaron así y ya me tocó a mí decirles como de, no es algo fácil de identificar. No es su culpa, no es culpa de ustedes, no es algo fácil de identificar. O sea, entonces, aunque yo ya soy adulta y lo que sea, aún así fue una bomba para mis papás, muy Claro. fuerte. Entonces, pues, es eso nada más como que quería complementar un poco. Y puede llegar a ser una bomba, bueno, no sé, en mi mundo, en mi entorno, con mis amigos, como que para todos fue, sí, todos son como muy informados, muy atentos a esto, entonces, y algunos incluso tienen hijos que tienen diagnósticos en neurodivergencia. Entonces, muchos de mis amigos fue como, ok, sí, me cuadra, wow, qué bueno saberlo, qué lindo saberlo. Pero también sé de consultantes que es una bomba, no solamente para con sus familias, sino para con sus amigos, para con sus compañeros de trabajo, para con sus parejas. Termina siendo todo un desafío el cómo vamos a empezar a funcionar, que en muchas cosas y en la mayoría, de hecho, de cosas, pues vamos a funcionar como veníamos, pues porque es que esto no Claro. cambia, esto no hace que entonces sea una versión y ahora sea otra, ¿no? Esto lo que genera es más la posibilidad de, ok, ya vamos a entender estas cositas que eran tan particulares que me dolían, que me generaban cuestionamientos, vamos a entenderlas, cómo las podemos maniobrar en la vida y en el mundo, pues. Muy bien. ¿Y cuáles serían esas señales de alerta para que las personas como que puedan dimensionar, o sea, ya sea que ellos sospechen de que podrían tenerlo o que Ujú. alguien que conocen podrían, ¿sabes? Como para que puedan identificar. Sí, aquí sí me quiero poner muy, muy clínico para que nos podamos entender y sobre todo para que nos podamos diferenciar un poquito como de tanta información que ustedes van a encontrar en redes, a veces muy a la ligera, otras veces de manera muy responsable. Pero para que nos entendamos, quiero primero darles una aclaración y es que esto que les voy a decir, por favor, no lo tomen como un diagnóstico. Ah, sí, Ah, total, es que no, cumplí con esto y esto que acaba de decir el psicólogo en el programa. No, 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 no. no. Cada caso es muy específico y necesita la realización de una serie de cuestionarios, de pruebas neuropsicológicas, de sesiones para poder identificar y entender. Entonces, eso es lo primero. Pero podemos preguntarnos si yo tengo como dudas, pero no tantas, o no sé, pues como que debería generarme la búsqueda ya de esos profesionales que me pueden ayudar. Entonces, lo primero, dificultad persistente en concentración, memoria o aprendizaje. Si nosotros sentimos que tenemos unas dificultades que son constantes, ojo, no con un tema en específico, sino como con muchas cosas o con situaciones como muy relacionadas
a las matemáticas, a la escritura, y además recordamos que en nuestra vida hemos mantenido como esa constante con esas situaciones del aprendizaje. Ahí puede haber una señal de alerta que, ojo, nos puede también llevar hacia diagnósticos de otras índoles que no son solamente de neurodivergencias, pero ahí está una cosa importante. Problemas para leer, señales sociales. Todos pues vamos identificando que las personas tienen, y esto es muy cultural, tienen como unos códigos sociales con los cuales se movilizan en la vida y con los cuales se van comunicando y van también como interactuando. Si a nosotros nos cuesta un poquito eso, si somos como esa persona que luego de que ve que ocurrió eso, le toca como preguntar, ¿y eso qué significa? ¿Y ese dicho qué es lo que quiere decir? ¿O por qué es que me dijiste eso? No lo entendí. Si ves que en ti hay como una dificultad, un problema para leer esas señales, para comprender de pronto ese chistecito, esa forma de decir las cosas, ahí tendrías otra señal de, hey, puede ser que acá haya algo. Otra, si tú ves que tu vida tiene una necesidad de rutinas como rígidas, o si se te ha descrito como una persona muy cuadriculada, como que normalmente tiene unos rituales, digamos, para hacer o vivir la vida. Entonces, no, es que siempre todos los días me baño y son 5 minutos y luego salgo del baño y siempre saco las medias y después saco los interiores y ya ahí voy sacando el resto. Eso puede implicarnos algo que también nos puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en el trabajo. Les cuento una mía que yo la vivía y no, pues si yo pensaba que todo el mundo vivía eso. Y ahí es donde yo, no es todo el mundo. Desde que soy profesional, antes de entrar a trabajar, como en forma o atender mis consultas o a trabajar en la empresa o lo que sea. Siempre, siempre, todos los días, yo la primera media hora de mi trabajo en el día la dedico a organizar. Ah, me agendaron algo a la primera hora, madrugo. Madrugo para poder tener una media hora o al menos 15 minutos para organizar el día. ¿Qué es para mí organizar el día? Armar una lista de hoy tengo que terminar el día con esto y esto hecho, y estas otras cositas no se me pueden olvidar. Todos los días yo lo hacía y yo juraba que todo el mundo hacía eso. No, resulta que no. Y una que me parece muy importante porque esta abarca a muchas de las neurodivergencias, a muchísimas, y es si nosotros identificamos que tenemos una sobrecarga o que nos cansa de pronto el socializar o los estímulos fuertes, el ruido de una fiesta, un centro comercial atiborrado de personas, que nos gustan los videojuegos, pero es que jugar ya demasiadas horas como que nos dejan la cabeza como boom, 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 boom. O sea, si vemos que a nosotros nos pasa como un agotamiento que no entendemos que a las demás personas les ocurra cuando están puestas sobre un estímulo de manera muy seguida, ver series coreanas por horas, como cosas relacionadas a el compartir con muchas personas al mismo tiempo y que eso nos deja como súper cansados, como, uy, yo no tomé nada, pero me siento como si me hubiera despertado con guayabo, con resaca, porque y no tomé nada, no entiendo qué me pasó. Eso también puede ser un síntoma, una señal de alerta de aquí puede haber una neurodivergencia. Bueno, solo quiero reiterarles que el podcast no es para diagnosticarlos. Solo es una pequeña orientación, Ujú. pero no, cero diagnóstico. Eh, Me gustaría que, ya sea que tú hables o yo hablo, nos complementamos porque esto no estaba en el guión. Bueno, sí, una cosa, nada más. Que hablemos de lo que es el masking, perdón, y de lo que es el steaming. Perfecto. O sea, entonces no sé si tú o quieres que yo empiece o... Déjame, yo explico el masking, que es algo que trabajo mucho además en consulta y te propongo que tú expliques el otro concepto. Ujú. A ver, el masking
es algo que todas las personas vivimos. Todos los seres humanos buscamos adaptarnos a los entornos en los que nos encontramos. Para algunas personas eso es algo muy en automático, pero en general, para las personas que viven una neurodiversidad, es algo que toca hacer muy en manual. ¿Ok? Entonces, acá vamos identificando como una diferencia importante que también nos sirve para conectar con lo que hablábamos anteriormente. Para las personas que van, digamos, a un partido de fútbol, hay gol, y sienten desde el fondo de la médula, pues digo, si les gusta el fútbol, a mí Claro. no, pero, pero es como lo que he podido ver cuando he ido a estadios con mi familia o así. Ujú. Cuando llega el gol de su equipo, se levantan y sienten una cosa increíble por dentro que los hace estallar como de euforia y gritar gol, ¿sí? Vamos entonces con el A ejemplo. mí me daba pena hacer eso. A ti te daba pena hacer eso. Sí. A mí me daba preocupación no hacerlo bien. Un poco como lo que les explicaba ahora con el ejemplo de las celebraciones en la empresa, donde, donde los compañeros estaban muy contentos, pero yo como que me ponía o más contento o menos contento, pero yo estaba feliz, solo que yo quería poderlo vivir como ellos lo estaban viviendo, entonces me esmeraba mucho. Y ahí en ese me esmeraba mucho ocurre el masking, que es el enmascaramiento de la sintomatología que se tiene, de quién se es, para intentar emular el comportamiento del neurotípico. Entonces, ese neurodivergente se pone una máscara de, ok, yo también puedo ser neurotípico en estos comportamientos en los que yo no lo soy para adaptarme socialmente a esa situación, a esa celebración, a esa tristeza, a ese sentimiento que está ocurriendo en el entorno. También se presenta mucho que ese masking se da para adaptación de la vida. Yo, en lo personal, cuando he tenido entrevistas de trabajo, me he sentido muy en masking porque no quiero que se identifiquen mis rasgos autistas. No lo deseo, no me parece que sea algo que me vaya a dar puntos en una entrevista de trabajo. Entonces, inclusive sin tener un diagnóstico, porque la última vez que hice una entrevista, que participé en una entrevista de trabajo, no tenía un diagnóstico, pero inclusive en ese momento, yo antes de entrar a las entrevistas me esforzaba mucho por no mostrar rasgos autistas, por no mostrar rasgos diferentes. Entonces yo era, no, tengo que llegar, tengo que ser serio, tengo que... O sea, me armaba una lista en la cabeza para poder salir airoso, para poder sentir que lo hice bien en la entrevista. Y me voy con un último ejemplo. Cuando grabábamos los lives, cuando grabábamos los lives, yo 10 minutos antes de grabar el live entraba también en un mod y ahí sí ya tenía el diagnóstico y ahí ya entendía muchas cosas, pero de manera muy consciente lo hacía y es que voy a, voy a portarme de esta manera, voy a hacerlo de esta forma porque quiero inspirar estas y estas y estas conductas. El tema es que el masking no hay que satanizarlo, no es que esté bien o esté mal, es una reacción que ocurre, pero el exceso del masking, el exceso del masking tiene un costo y es que genera un agotamiento, una ansiedad, puede llegar a generar incluso una pérdida de autenticidad. Entonces es como un tema donde cuando ya tienes el diagnóstico, y aprendes a manejar ese masking, pues eso te permite a encajar, te permite tener una ayuda en los entornos sociales o en de repente una presentación o cuestiones relacionadas, que no está mal, o sea, reitero, no está mal, pero el exceso de masking sí va a generar que puedas ya estar viviendo un aspecto de tu vida ansioso, triste, depresivo, una cuestión muy compleja. Total, total. Y es algo muy común. Y eso, em, es que igual se va a hablar más en otro programa, pero
hacer mucho más que dificulta un diagnóstico. Que Ujú. literal te la pasas enmascarando todo el tiempo, entonces pues la gente no se va a dar cuenta. Voy a pasar al streaming si te parece bien. Eh, Primero una disculpa si no lo pronuncio bien. No sé bien cómo se pronuncia la segunda palabra, Yo, pero yo por eso ahorita dije, ¿y tú el otro concepto? mira, qué graciosito. No, Ajá. steaming creo que sí se pronuncia así, pero, Sí, creo que o sí. sea, lo que quiero es, viene de self-stimulatory, esa es la palabra que no sé si se pronuncia así, behavior, que es una conducta de autoestimulación, ¿ok? Eh, ¿Qué es esto? Son movimientos repetitivos, sonidos, acciones que hacen las personas para regular sus emociones. O sea, muchas veces yo, cuando ya me di cuenta que me estoy moviendo mucho la pierna, los brazos, algo así, lo que hago es cruzo la pierna, no lo puedo enseñar. O sea, pongo una pierna sobre la otra, me la sostengo con una mano y con la otra mano me sostengo el brazo. Porque es mi forma de autorregularme, de ya te estás moviendo demasiado. Calma. Otra cosa que a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta, porque un par de veces ya se me pasó enseñarlo en la cámara, pero tengo este muñequito. Y todo el programa yo he estado acá, o sea, lo tengo acá al lado y todo el tiempo lo he estado apachurrando acá. Y de momentos cuando yo muevo mucho las manos cuando hablo, entonces evidentemente se dieron cuenta en algunos de esos movimientos que yo lo pasaba por acá. No es lo único que tengo, también tengo este cubito, que tiene muchos botoncitos y Y que cositas. ya hoy nos dimos cuenta de que no suena. Ah, sí, porque antes de Nos dejó muy empezar a tranquilos grabar, eso. le preguntaba a Pablo como de, si hago esto, suena, porque a mí esto, el estar apretando esos botones y escucharlos, incluso a través de los audífonos, me calma mucho. O luego esto. O sea, entonces todas esas actitudes que son para controlar las emociones, no las personas, las emociones que uno está sintiendo, es para regularse, para autorregularse, para, ¿saben? No explotar, por así decirlo. Literal, para O no sea, explotar. porque cuando uno se sobreestimula, a mí me empieza a entrar como una ansiedad horrible. Y es como de, ya no quiero nada. Y me dan ganas como de aventar los audífonos y todo, e irme a mi cuarto y abrazar un peluche. Entonces, pues esto, o sea, son como estas cosas que uno sabe que a lo mejor va a estar en situaciones en las que no se puede ir a su cuarto a abrazar un peluche. Entonces uno busca estas cosas, estas cosas. Hay personas que tienen sus texturas. Cada Ujú. quien encuentra lo que le funciona para poder autorregularse con la autoestimulación. Entonces, este peluche me gusta porque es apachurrable y está suavecito. Entonces, eso es el steaming. No sé si quieras complementar con algo. Sí, yo pienso que son muy importantes estas estimulaciones para poder regular emocionalmente y sensorialmente lo que estamos viviendo cuando tenemos una neurodiversidad. Y también es importante identificar dónde podemos llegarnos a hacer daño de manera inmediata o en el tiempo, porque, por ejemplo, se da mucho en los niños, y esto era algo que quería comentarles, que bueno que no lo teníamos guionizado, pero que llegamos a ello. Por ejemplo, mucho en los niños se da, además de que están pasando pues por diferentes fases del desarrollo, se da que empiezan a morder mucho objetos, que empiezan a morder cosas. Y ese morder las cosas puede llevar a que, ese morder las cosas puede llevar a que, pues, a que se vayan haciendo daño, o que el día de mañana sí o sí vayan a necesitar un tratamiento de brackets. Entonces, es también como aprender a direccionar. De repente no tiene nada de malo jugar con un peluche, con algo suave, pero sí lo podría tener el estar haciendo demasiada fuerza con las manos. Eso sí podría, O esto, ¿sabes? que yo luego me clavaba las uñas en la... Pablo me Sí, regañó por eso. no fue regaño, fue Sí, yo suave con estaba en el una cuerpo. situación muy estresante y yo sin darme cuenta ya tenía las uñas súper marcadas. Sí, yo Y era Pablo me regañó. suavecito, suavecito. No, y es que pasa mucho en hombres, en mujeres que se empiezan que aprenden a hacer eso. O sea,
ahí es donde está la importancia del diagnóstico, justamente volviendo al tema del día, ahí está la importancia del diagnóstico, porque de repente Shanique hacía eso o muchas otras personas empezaron a hacerse muy duro en la cara o a lastimarse o a morder cosas, siendo adultos incluso, y no se dan cuenta, porque es que no se dan cuenta de que se están haciendo daño, pero al recibir un diagnóstico ya entienden por qué viven ese comportamiento y lo pueden modificar a algo que no les haga daño, que esté bien para ellos. Mis compañeros del trabajo y yo sé incluso que muchos de mis consultantes, porque se los he dicho, hey, compra una bolita para, ¿saben? Así como tengo este grandote que me encanta y tengo muchos peluches que me gustan mucho por sus texturas y estriparlos mientras estoy trabajando, pues también tengo las bolitas antiestrés, las chiquitas. En mi caso no es por estrés, es porque me ayuda a mantenerme regulado en situaciones. Uno como psicólogo siente muchas cosas cuando le están contando pues tantas cosas difíciles, tantas injusticias muchas veces, y eso me ayuda a mantenerme muy presente, muy profesional y muy atento a lo que estoy escuchando y viviendo en ese momento. Entonces, también incluso ahí es importante no satanizar esas conductas, pero sí direccionarlas para que no nos vayamos a hacer un daño físico, por ejemplo. Total. Y ya para ir cerrando, ahora sí, ya. ¿Por qué es importante buscar un diagnóstico? Vale, ahora hablábamos sobre esas cosas que nos pasan cuando no tenemos diagnóstico. Me gusta mucho que vayamos cerrando acá porque creo que le damos un cierre muy bonito a esto. Y es, aquí hice una lista de cositas que las quiero pasar rápido, pero para que nos dejen unas ideas potentes en la cabeza. A ver, lo primero porque nos ayuda a acceder a apoyos y recursos. Cosas tan pequeñitas como la que acabamos de hablar, de que es que ya entonces dejé de lastimarme las manos o la cara, ok, entendí que necesito tener algún tipo de estímulo a mi alrededor, entonces ya busqué uno. A cosas tan importantes, tan relevantes como es que de verdad en mi vida necesitaba esta medicación para poderme concentrar un poco mejor y necesitaba tener estas herramientas para aprender a organizar mi tiempo, porque no es que yo esté mal, es que yo no sabía que de acuerdo a mi forma de recibir el mundo y de conectarme con el mundo, pues a mí me sirve mucho tener estas herramientas para organizar mi tiempo o mi sexualidad, o mi forma de socializar con otros, o mi manera de mantener mi relación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que van desde muy pequeñitas, como una bolita con la que puedo jugar, hasta cosas enormes, como disfruto mi vida en pareja. Entonces, vale la pena buscar ayuda por todos esos apoyos y recursos. Luego, porque nos da un marco de comprensión identitario de nuestra vida. Mi cerebro funciona distinto, no es que yo esté roto, no es que yo sea perezoso, no es que yo sea flojo, no es que yo no reciba la información, no es que yo sea tonto, como expresabas tú, que abrazo mucho a tu versión infantil que le tocó todo eso y decirse todo eso. También porque luego ayuda a nuestra familia, pareja y compañeros de trabajo como amigos a entendernos, a comprendernos mejor, a permitirnos vivir cosas de otras maneras, de poder comprender que, ok, esas particularidades, yo, por ejemplo, con muchos de mis compañeros de trabajo, ya ni siquiera hago masking. O sea, ya en los momentos en que estoy en una reunión interna de trabajo, yo no lo hago. Yo soy quien soy y me siento completamente aceptado porque permite luego prevenir problemas emocionales y laborales. El desencadenamiento, esto ha sido un ciclo y ha sido un tema de verdad muy recurrente para mí en terapia, donde hago remisión a neuropsicología, y es que llegan casos de ansiedad por exceso de masking, llegan casos de depresión por exceso de señalamiento por parte de otros y de ellos mismos hacia no ser capaz, hacia no movilizarse. Llegan situaciones que ya vienen como muy
pensadas a, no, es que esta persona es depresiva, no, esta persona cumple con los criterios diagnósticos para ansiedad. Pero en el trasfondo de eso, cuando ya uno empieza a sumergirse más, uy, no, aquí hay una neurodivergencia que la evalúe el neuropsicólogo, porque si de raíz trabajamos esta situación, esta persona va a tener una vida hermosa, va a tener una vida funcional, va a poder salir adelante. Entonces, definitivamente nos ayuda a prevenir esos problemas emocionales o laborales o de pareja o sociales. Muy bien. Pues ya nada más para cerrar. Pues, gente, en verdad, si alguien les dice que lo diagnosticaron con alguna neurodivergencia, no lo minimicen, no lo traten raro, porque muchas veces cuando, o sea, como que te empiezan a ver muy frágil. Ujú, No se trata de eso, o sea, sí a lo mejor hay que acomodar unas cosas, como decía Pablo hace rato, pero no todo, o sea, realmente la mayoría de las cosas siguen igual. Y apóyenlos, o sea, en verdad, el apoyo en estos casos es bonito, es importante. Entonces, pues es eso, hay que tener empatía. Eso es lo que quiero decir, hay que tener empatía. Y si son ustedes los que recibieron un diagnóstico, no se sientan mal. No es algo malo. Es al contrario, de hecho es algo bueno porque así ya vas a poder tener las herramientas para poder vivir de una forma más fácil, adecuada. de una forma que pueda tener explicación identitaria. Eso, solo eso es muy importante, es muy valioso, porque cuando yo sé quién soy, cuando le puedo dar una explicación y una solución a todo eso de lo que se me señaló en la vida, ya, yo dejé de ser el que está mal, el que está roto, el que no sabe estar con otros, el que no sabe leer, el que no sabe trabajar con esos números, el que siempre vive como triste o nostálgico, el que siempre vive a mil o acelerado, el que ya cambia la perspectiva de, ok, yo no soy eso, yo soy esto otro y esto otro tiene respuestas, tiene herramientas, tiene posibilidades. Quisiera dar unos consejos que se me vienen acá a la Espera, solo, cabeza solo quería importantes. dar como un ejemplo, Ujú. otro ejemplo raro. ¿Saben? Es como si dejaran de jugar un juego en modo difícil y lo bajaron Me a modo encanta, normal. me Eso es encanta. tener un diagnóstico. O sea, Sí, dejar de vivir en modo difícil y empezar a vivir en modo normal. de Ya, acuerdo, perdón, de continúa con, acuerdo. con lo que ibas a No, decir. unos consejos puntuales antes del cierre y es reiterar. Consulten con profesionales formados en neurodiversidad, consulten con psicólogos que tengan experticia y de verdad entendimiento de esto. No se queden con la información de la red social, no se queden con la información de lo que hablamos acá el día de hoy, no, vayan más allá. Si ya tienen el diagnóstico, si están en el proceso del diagnóstico, busquen información muy confiable, busquen información que vengan de profesionales, de libros, de asociaciones, de comunidades de apoyo. O sea, no se queden De con, artículos científicos. sí, no se queden con una sola perspectiva. Y de verdad, y eso nos incluye a nosotros. Rico que nos hayan escuchado, nosotros somos profesionales, estamos formados en psicología, pero no se queden solo con lo que dijimos acá. Hablamos durante X tiempo, pero es importante, de verdad es muy importante que lean más, que escuchen más, que vayan a hablar con personas neurodivergentes. O sea, también poder reconocer esto como un abanico. Lo del abanico se habla mucho con el autismo, pero realmente al final es con todas las neurodivergencias. No hay una sola persona con TDAH igual, no hay una sola persona con discalculia igual, no hay una persona con autismo igual. Entonces, el poder hablar con otras personas neurodivergentes, tanto de otras de las neurodivergencias como de la propia neurodivergencia, es muy importante. Y al final no se autodiagnostiquen, o sea, no vayan a hacer eso, pero tampoco ignoren las señales. O sea, recuerden, punto medio.
Nos pasa demasiado en la vida que nos vamos a los extremos. O nos autodiagnosticamos o ignoramos por completo las señales. No, el punto medio está en no me voy a autodiagnosticar, no voy a ignorar las señales y voy a buscar al profesional que me puede ayudar con esto. Correcto. Bueno, pues por mi parte es todo, no, por ti también. ¿Estamos listos? Pues, gente, si consideran que esta información es útil, si consideran que alguien podría necesitar escuchar esto, compartan esto con esas personas, con quien pueda necesitarlo. Igual, si tienen más dudas, pueden dejarnos sus comentarios aquí, preguntas. Pueden iniciar una conversación o si no quieren como dejarlo público en YouTube, pueden escribir directamente ya sea a Pablo en su Instagram o a mí en mi Instagram y con mucho gusto les vamos a responder. Se los dejamos por acá en pantalla y además está en la descripción de este podcast. Ujú. Y pues nada, recuerden que hay que normalizar estas conversaciones, porque muchísimas personas en el mundo tienen neurodivergencias, entonces hay que normalizarlo. Y una frasecita acá para cerrar. Un diagnóstico no te define, pero puede darte las herramientas para entenderte y cuidarte mejor. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.